Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo como siempre estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes. ¿Preparados para el chisme? Hoy amigos y amigas tenemos un tema que está que arde. Un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado especulaciones, teorías y un montón de comentarios en las redes sociales. Y es que prepárense porque tenemos una bomba. Una bomba que sacude el mundo del espectáculo turco. Como ya leyeron en el título y si no se los refresco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, reconciliación a la vista. Evento público lo revela. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis, y por supuesto, mi opinión personal sobre este tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chismecito bueno, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les hago una petición especial: suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Aquí, como ya saben, les traigo lo último en noticias de farándula, análisis de series y películas, y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. No se van a arrepentir. Dale al botón rojo, es gratis. Ahora sí, arranquemos con el tema que nos compete. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no conoce a esta pareja que nos enamoró en Love is in the Air? Su química en pantalla era innegable y la realidad no se quedó atrás. Su romance, que inició en el set de grabación, nos hizo soñar a todos. Fotos, entrevistas, declaraciones de amor, parecía el cuento de hadas perfecto. Acuérdense amigos, era amor del bueno. Para quienes no lo recuerdan o son nuevos en este mundo, déjenme hacer un breve repaso. Hande Erçel, una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con su belleza cautivadora y su talento innato, interpretó a la soñadora Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura con un espíritu rebelde y un corazón enorme. Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, con su encanto irresistible y su mirada penetrante, le dio vida a Serkan Bolat, un empresario exitoso, frío y calculador, pero con un lado vulnerable que solo Eda logró descubrir. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, nos transportó a un mundo de romance, comedia, drama y por supuesto, mucho glamour. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables, nos conquistó a todos. Y la química entre Hande y Kerem, esa chispa que irradiaba la pantalla, era evidente para todos. Pronto, esa conexión especial trascendió la ficción. Los rumores de romance comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron y las declaraciones de amor se hicieron públicas. Hande y Kerem confirmaron su relación, sellando su amor con besos, abrazos y miradas cómplices que nos hacían suspirar a todos. Era el sueño hecho realidad. Viajes románticos, cumpleaños juntos, publicaciones en redes sociales con mensajes llenos de cariño. Parecía que la felicidad era eterna. Pero como sucede a veces en la vida real, la magia se rompió. Después de un tiempo de noviazgo, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos, desde agendas apretadas hasta diferencias irreconciliables. Las especulaciones fueron infinitas. Algunos medios apuntaron a la distancia, a los compromisos laborales que les impedían pasar tiempo juntos. Otros hablaban de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas. Pero, ¿qué pasó realmente? Eso es algo que por el momento no tenemos completamente claro. Lo que sí es cierto es que desde entonces, cada movimiento de Hande y Kerem ha sido escrutado por la prensa y por sus seguidores. Y es que después de su separación, cada gesto, cada like, cada encuentro generaba un revuelo enorme. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y deseos de reconciliación. Los fans, enamorados de la pareja, soñaban con que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Creían en el amor verdadero, en la magia de Eda y Serkan fuera de la pantalla. Los comentarios en las publicaciones de ambos eran constantes: volverán, hacen una hermosa pareja, esperamos su reconciliación. Los memes y las ediciones de vídeos con momentos de la serie se multiplicaban. El fandom, fiel y apasionado, no perdía la esperanza. Pero, ¿qué nos lleva a pensar que ahora, realmente, la reconciliación es una posibilidad concreta? Pues el evento público que lo revela.
Recientemente Ande y Kerem fueron vistos en un mismo evento. Sí, en el mismo lugar. Y no solo eso, sino que, según fuentes cercanas, intercambiaron miradas, sonrisas y hasta una conversación. Imagínense la escena. Un evento glamuroso, lleno de celebridades, flashes de cámaras y miradas curiosas. Alfombra roja, vestidos espectaculares, trajes elegantes. Y en medio de todo, dos personas que en su día fueron el centro de atención de todo el mundo. La tensión era palpable, la expectativa máxima. El evento en cuestión fue una fiesta organizada por una prestigiosa marca de joyería. Ande y Kerem, ambos invitados especiales, coincidieron en el mismo espacio. Las cámaras, atentas a cada movimiento, no tardaron en capturar imágenes de ambos. Y según los testigos, lo que se vio fue sorprendente. Los detalles que han trascendido son variados, pero todos coinciden en algo: Ande y Kerem se mostraron cercanos, amables y, lo más importante, cómodos en compañía del otro. Esto, amigos y amigas, es algo que no podemos ignorar. Después de una separación, es natural que exista cierta distancia, cierta incomodidad, sobre todo en un entorno público. Pero por lo que se rumorea, ese no fue el caso. Se dice que intercambiaron miradas cómplices, que se dedicaron sonrisas genuinas y que incluso se acercaron a conversar en un ambiente relajado. Algunos testigos aseguran que se les vio reír juntos, recordando viejos tiempos y compartiendo anécdotas. Imagínense la emoción. La prensa, siempre atenta a los detalles, no tardó en sacar sus propias conclusiones. Las especulaciones sobre una posible reconciliación se dispararon. Los titulares en los medios turcos no se hicieron esperar: Ande y Kerem, un nuevo comienzo, la chispa del amor revive, reconciliación a la vista. Y por supuesto, las redes sociales explotaron. Los fans eufóricos inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo y esperanza. Vuelvan, por favor, son el uno para el otro, no puedo esperar a que confirmen la noticia. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante una nueva oportunidad para el amor? ¿O simplemente se trata de dos personas maduras que han aprendido a llevar una relación cordial y respetuosa? Las posibilidades son infinitas. Por supuesto, hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas adultas con sus propios sentimientos y decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos, ni tampoco podemos crear falsas expectativas. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos dan, y esperar con entusiasmo a ver qué pasa. En segundo lugar, es crucial no olvidar que la farándula es un mundo de especulaciones, rumores y a veces verdaderas mentiras. La prensa, en su afán por conseguir noticias, a veces exagera o distorsiona la realidad. Por eso es importante tomar toda esta información con pinzas y no dejarse llevar por la emoción del momento. Hay que ser cautelosos y no caer en falsas ilusiones. Ahora bien, ¿qué pistas nos han dado Ande y Kerem en el pasado, y qué podríamos esperar en el futuro? Recordemos que después de la separación, ambos han hablado públicamente sobre su relación. Han expresado respeto mutuo y han evitado los enfrentamientos. Esto, sin duda, es una señal positiva. En entrevistas, tanto Ande como Kerem han evitado hablar mal el uno del otro. Han destacado las cualidades del otro, el cariño que se profesaron y la importancia de la relación en sus vidas. Han demostrado madurez y respeto, lo cual es admirable. Además, tanto Ande como Kerem han estado solteros desde la ruptura. No se les ha conocido nuevas parejas, lo que por supuesto alimenta aún más las esperanzas de los fans. Es como si inconscientemente estuvieran esperándose. ¿Será coincidencia? Tal vez no. Ande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera profesional, protagonizando exitosas series y campañas publicitarias. Se ha mostrado fuerte e independiente, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en su carrera, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento actoral. Se le ha visto disfrutando de la vida, viajando y compartiendo momentos con sus amigos. ¿Pero qué podría suceder en el futuro? ¿Será que Ande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad? ¿O simplemente seguirán caminos separados, pero manteniendo una relación de amistad y respeto? Las opciones son variadas. Una reconciliación sería un sueño hecho realidad para los fans. Verlos juntos de nuevo compartiendo momentos felices sería algo increíble.
La química entre ellos es innegable y el cariño que se profesan parece genuino. La nostalgia de Eda y Serkan sigue presente en el corazón de los seguidores. Sin embargo, también es posible que decidan seguir caminos separados, pero manteniendo una relación cordial y respetuosa. Podrían ser amigos, colegas o simplemente dos personas que se cruzaron en la vida y dejaron una huella imborrable. Personalmente creo que es posible que exista una reconciliación. La química entre ellos es innegable y el cariño que se profesan parece genuino. Sin embargo, también creo que es importante que se tomen su tiempo, reflexionen sobre lo sucedido y que tomen las decisiones que mejor les convengan. Sea cual sea el desenlace, lo importante es que Hande y Kerem sean felices. Y nosotros, como sus fans, solo podemos desearles lo mejor y apoyarlos en sus decisiones. En este punto quiero hacer una pequeña reflexión. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado. Que las relaciones pueden terminar, pero que también pueden tener segundas oportunidades. Nos enseña que la madurez, el respeto y la comunicación son fundamentales para superar los obstáculos y construir relaciones sanas. Nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas perfecto, sino un camino lleno de altibajos. Nos enseña que el amor verdadero puede ser incondicional, pero que también es importante saber cuándo decir adiós. Y sobre todo, nos enseña que la felicidad es lo más importante. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar del futuro inmediato? Lo más probable es que sigamos viendo a Hande y Kerem en eventos públicos, y que sus movimientos sean analizados con lupa. Los rumores, las especulaciones y las teorías seguirán a la orden del día. Prepárense para más chismecito. Es probable que la prensa siga de cerca sus pasos, buscando cualquier pista que confirme o desmienta una posible reconciliación. Las redes sociales se mantendrán activas, con los fans debatiendo y especulando sobre cada detalle. Lo importante es que mantengamos la calma, que disfrutemos del misterio y que sigamos apoyando a nuestros ídolos, sin importar cuál sea su decisión. No presionemos, no exijamos, simplemente esperemos con paciencia y respeto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem tienen posibilidades de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios. Estoy ansioso /a por leerlos. No se guarden nada. Díganlo todo. ¿Creen que el destino los volverá a unir? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem juntos? ¿Qué le desearían a la pareja? Déjenme sus comentarios. Además, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse nada de lo que viene. Así me dan ánimos para seguir investigando y trayéndoles las mejores noticias. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este análisis sobre la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden, la farándula siempre nos da sorpresas, y este podría ser solo el comienzo de una nueva historia. El amor siempre encuentra caminos inesperados. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta que estén aquí, que compartan conmigo su tiempo y su entusiasmo. Espero que hayan encontrado este contenido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden suscribirse. Nos vemos.